Ahí va. Bueno, vamos a saludar de vuelta. Hola, ¿qué tal? Clase número 3 de... ¿Cómo se llama la materia? Ay, me olvidé el nombre. Eh, Teoría Pero, política y derecho público. Sí. De la unidad 3. A ver, ya que estamos, abro la unidad. Comparto con ustedes. Espérenme. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. sí, profe. Bueno, entonces, la unidad 3. De hecho, voy a tratar de ver si puedo empalmar con la 2 en cuanto a lo que hicimos. La 3, esperen que voy bajando por acá. ¿Esta era cuál es? La uno, Ciencia, política y poder. La 2, va muy rápido esta computadora. No estoy acostumbrado, no es mía, esperen. Ah, encima Valente. Mm, Se trabó. Ahí está. La 2, el Estado, el mercado y las políticas públicas. Y de acá solamente trabajamos Estado y mercado. Ah, sí. Trabajamos. La idea era, ¿saben cuál era la idea? Que adviertan el entrelazamiento entre, eso fue lo que estuvieron haciendo, ¿no? O bueno, Martina tenés que hacer y, ahí la otra compañera no encuentro el nombre, bueno, también, Emilia. Que era advertir cómo el aparato del Estado nace junto con el desarrollo del mercado, como dos elementos analíticamente separados, pero que en la vida social crecen en conjunto, ¿sí? Es decir, el Estado como una oportunidad de negocios, y eso era lo que se advertía en los textos que les dejé. Eh, el desarrollo del Estado por parte de OSLAC, pero las burguesías regionales, ¿sí? Que van montándose en esa estructura para ir desarrollando sus negocios, entre comillas. Y eso va generando un mercado. Esa es la síntesis un poco de lo que les indiqué que tenían que hacer. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Básicamente es eso. También para desmitificar la idea de que Estado y mercado son dos cosas separadas y también para desmitificar, por ejemplo, ideologías como la libertaria, no para descartarlas como no válidas, pero sino para ponerlas en su lugar. Vieron que el libertarismo, no sé si escucharon hablar a propósito del candidato Milei, que está tan de moda el concepto, esta filosofía, habla de una especie de sociedad sin Estado en la que solo existe un mercado. ¿Escucharon sentir hablar de esto o no? No Sí, sé. profe. Bueno, y es un poco lo que eso sería algo así como la utopía del mercado, pero no deja de estar en la categoría de utopía, ¿entienden? En el sentido de una especie de diseño de una sociedad, pero que en la práctica es irrealizable, porque el Estado lo conformamos entre todos en todas las áreas, no solamente seguridad, este, y fuerza o monopolio de la fuerza física, sino también en prácticamente todas las áreas de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿sí? O sea, el Estado, vivir en comunidades, vivir bajo las reglas de un Estado que establecemos entre todos. O básicamente, ¿saben lo que podríamos pensar? Que es la sociedad civil la que estatiza los temas, porque hace de los temas que les resultan relevantes temas públicos, ¿comprenden? Entonces hablamos de política educativa, de política económica, de política salarial, de política de salud, de política financiera, de seguridad, de aduana, de todo es política. ¿Por qué? Porque discutimos de las cosas públicas que nos interesan entre todos. Y hay tensiones, relaciones de fuerza. Bueno, es, eso, entonces, los temas eran advertir que Estado y mercado nacen juntos y son tal vez distinciones analíticas que hacemos de un todo. Ahora bien, esta unidad, mira, esto por acá, se llama Gobierno, Instituciones Públicas y Derecho Público. ¿A qué haría referencia? ¿O a qué hace referencia? Bueno, hace referencia a las instituciones de gobierno, ¿sí? En las que
una fuerza u otra, que por estar a cargo de las instituciones de gobierno llamamos fuerza política, gobierna la sociedad. ¿Sí? Lo que tendríamos que estudiar aquí sería cuáles son o cuál es el diseño o qué diseños institucionales, eso sería mejor, existen y cuál es el nuestro. ¿Mm? Eh, no hace referencia como en la primera, en la unidad anterior al mercado, sino que hace referencia específicamente a lo que sería la actividad política en sí. No es que está desentendido de lo que es el mercado, pero es una dimensión del análisis que solo pone el foco en las instituciones de gobierno o de gobernabilidad. En sentido restringido, porque en sentido amplio hay muchas instituciones de gobierno que no llamamos políticas. Por ejemplo, una empresa que puede fijar precios, de repente gobierna un área social importante, puede voltear una fuerza política, pero no es una institución política propiamente dicha en sentido restringido. ¿Cuáles son las instituciones políticas en sentido restringido? Bueno, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y en un sentido un poco más amplio, estructuras intermedias de la sociedad organizadas en, y agrupadas en normativas de instituciones de gobierno, por ejemplo, sindicatos, asociaciones de empresas, asociaciones de consumidores, este, u otras fuerzas que en este momento tal vez no son tan importantes, pero que en otro momento de la vida política argentina sí lo fueron, como Fuerzas Armadas, el poder de la Iglesia, ¿sí? Eh, Vamos a trabajar con dos textos de esta unidad, aunque hay varios. ¿Por qué selecciono pocos? Porque no pueden leer tanto, no porque no quieran. Bueno, y de estos, de todos los que tienen, vamos a elegir dos. El primero que está acá, de Giovanni Sartori, que ya lo estuvimos leyendo para la unidad uno, ¿se acuerdan? Solo que vamos a leer eh, otros temas que toca el autor, básicamente el área que se llama formas de gobierno. Está acá, ¿no? Presidencialismo y parlamentarismo, o semipresidencialismo, presidencialismo y parlamentarismo, en este texto que acá dejé, que ven acá, páginas 48 a 79 del PDF. Si ponen acá 48, los lleva al capítulo. Si alguien después lo cuenta mejor en la web, me dice y lo compartimos. Este es el capítulo que acá no se lee bien, pero empieza hablando de lo que sería el presidencialismo. Ahora explico. Este es uno de los textos que vamos a usar, digamos, con los que vamos a hacer el trabajo en esta parte. El otro, voy a ir para abajo, es el último. Los que están en el medio ahora los menciono, pero el otro es el último, que es este que está. Esperen, ¿eh? Ay, no, me pasé. Acá. Este que está acá, ¿ven? Se llama La unidad a palos, conflicto regional y los orígenes del federalismo argentino. Si le dan un clic. Esperen, que tengo una persona. Si le dan un clic, lo lleva al texto. Este sí está bien fácil de leer. Es este que está acá, ¿ven? Es un texto corto. Ahora menciono de qué se trata. Primero voy a hablar de los que no vamos a tocar. La mayoría de los textos de esta unidad hablan de formas de gobierno, como por ejemplo, pasando el Sartori, ¿no? Este de Jorge Lánzaro, hola José, em, tipos de presidencialismo, Hola. ¿qué tal? Y modos de gobierno en América Latina, este otro, las relaciones ejecutivo-legislativo en América Latina, la dimensión político-institucional de reforma judicial en Argentina. Este ya me parece que ya es demasiado profundo para ustedes en este momento. Eh, este se me iba de tema. Y bueno, este lo dejé enganchado. Bueno, ya está. Y este que está acá lo dejé enganchado para hacer con este texto de Gibson y Faletti un puente
entre la unidad 2 y la unidad 3. Dejo de compartir la pantalla. Bueno, ¿por qué un puente? Y entonces acaba la explicación. Les cuento, no lo pensé antes porque lo quería pensar ahora mientras hablaba con ustedes. Si lo pienso antes, no lo digo igual. Estoy como componiendo. ¿Vieron que con el texto de Oslac estuvieron advirtiendo la formación de las instituciones y el mercado a partir de 1880 en adelante? Si quieren, anótense estas fechas. 1880 perdón, 1860, perdón, 1860 a 1880 básicamente. ¿Por qué? Porque a partir de 1860 y con fuerza desde 1880 se empiezan a conformar o a solidificar las instituciones que nosotros conocemos hoy en día. Digamos, la fisonomía que tiene la Argentina en nuestra imaginación se, se empieza a desarrollar entre 1860 y 1880 con fuerza. ¿Y qué pasó entre la Revolución de Mayo y la Independencia y 1860? Bueno, este es un periodo de guerras, básicamente, ¿sí? De guerras entre élites locales, caudillos provinciales y la poderosa provincia de Buenos Aires que controla el puerto, ¿correcto? Es un periodo de guerras y después de cada guerra, de las diferentes que tuvimos durante el siglo XIX en la Argentina, lo que tenemos es una intención de sancionar una ley que hace las veces de constitución, o una ley que sea la más importante que obliga o que obligue a todas las fuerzas contendientes a someterse a dicha ley, que es el nuevo orden que estamos intentando formar en lo que va a ser la Argentina. Entonces, entre 1810 y 1860, guerras y constituciones. Constituciones que no logran imponerse a todos. Esto nos hace pensar, entre paréntesis, que muchas veces, la mayor parte de las veces, las leyes se imponen por la fuerza, no son producto de un consenso o un gran consenso. Se desarrolla una guerra, hay ganadores, hay perdedores, hay un pacto y el pacto sienta las condiciones de lo que va a ser la futura ley. ¿Así hasta cuándo? Hasta la última guerra en 1860. Últimas dos. ¿Me están siguiendo este Eh, razonamiento? hasta Una, Pavón, ¿cómo? hasta Pavón en el 61, 1861, Sí, creo. sí. Estábamos hablando en realidad de la batalla de Caseros, la batalla de Cepeda, la batalla de Pavón. Ah, La unidad anterior saltea este problema, aunque por momentos lo toca, sobre todo Oslac. ¿Por qué? Porque habla directamente, la unidad anterior, los textos que vieron, de cómo se desarrolla el Estado una vez que el orden se impone por la fuerza. ¿Qué tenemos en los textos en el texto de Gibson y Faletti? Bueno, narra de alguna manera el proceso de guerras entre las provincias y la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y cómo entre 1800, no sé, 30 si quieren, ese es el periodo que toma, 29, y 1860, ni las provincias podían ganarle a la provincia de Buenos Aires, ni la provincia de Buenos Aires podía ganarle al resto de las provincias que mal llamamos del interior, ¿sí? Entonces, ¿qué había? Una especie de empate hegemónico. Ninguna podía imponerle sus condiciones a la otra parte. Esto se termina de zanjar
en 1860 y cuando en 1860 nacen las instituciones federales, se crea, se consolida el ejército federal que termina derrotando a todas las últimas resistencias provinciales que siguen tratando de impedir el avance del poder de Buenos Aires. Y eso es entre 1860 y 1880. Pero ¿cómo se da esta batalla a partir de 1860? Se da con la ley y la fuerza. Es decir, el poder de la provincia de Buenos Aires se ejerce con una constitución que hace las veces de ley y con el ejército que responde a esa constitución. Y las dos resistencias más importantes son la de la provincia de Entre Ríos y la de la provincia de Buenos Aires, ya escindida, separada de lo que es el poder federal. Todo eso lo tienen para leer en el texto de Gibson y Faletti. Es decir, nace un poder federal independiente y diferenciado de la provincia de Buenos Aires, del resto de las provincias, y hay dos batallas importantes, una contra la provincia de Entre Ríos, otra contra la provincia de Buenos Aires, que tenían ejércitos propios y que son desarmados y destruidos. Y pasa a haber una sola fuerza, que es la fuerza federal, y ahí es lo que se consolida como el monopolio de la fuerza física. Esto lo tienen para leer, ¿correcto? Está sencillo de leer. Y se va ayornando de alguna manera, hablando a los otros textos que ya vienen trabajando. Ahora, estas batallas, ¿me están siguiendo? Si no entienden nada, me dicen, porque un poco es para ustedes. Estas batallas le fueron dando una fisonomía a las instituciones de gobierno de la Argentina. Es decir, somos nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestras instituciones de derecho público se parecen a estas batallas. Es decir, fueron forjándose instituciones al calor de estas idas y vueltas. Pero claro, no es que en la Constitución están perfectamente expresadas estas instituciones, vamos a llamarlas informales. Es decir, hay una dinámica entre la provincia de Buenos Aires, la capital federal y el resto de las provincias que solo conocemos nosotros por ser argentinos y argentinas. Todos sabemos de la centralidad de la capital federal, de la importancia de la provincia por su cantidad de población, de la ubicación del puerto. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y la pelea por los ríos navegables, las provincias mesopotámicas que quieren exportar y que no le y que se desentienden o que no entienden o que prefieren no entender cuál es la problemática de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una ley de coparticipación que es prácticamente un enjambre, producto de las disputas irresueltas entre nación, provincias, provincia de Buenos Aires, capital. Y Sartori, en el primer texto que tienen para leer, habla de la forma de gobierno presidencialista, la forma de gobierno parlamentaria y la forma de gobierno semipresidencialista. Estas tres formas de gobierno son las tipificaciones clásicas de la ciencia política para regímenes de gobiernos democráticos. Es decir, si estuviese en un pizarrón, armaría un cuadro, pero no lo voy a hacer. Ubíquense. Al principio, cuando nace, no nace la Argentina, cuando nos separamos de España, las opciones como forma de gobierno son monarquía o república. ¿De acuerdo?
No se hablaba de otra cosa que no fuera ni monarquía ni república. No habían democracias. Lo único que conocemos como democracia es lo que había pasado en la Francia jacobina de 1793. 4. Nada más. Entonces, como formas de gobierno era o república o monarquía. ¿Qué adoptamos nosotros como forma de gobierno después de todas las batallas? La forma republicana. ¿Hasta ahí está? Eso lo sabemos. Si habrán escuchado por ahí, tal vez, la propuesta de Belgrano, de una monarquía con un rey inca, todas esas cosas que nos pueden parecer disparatadas hoy, en aquella época no lo eran porque el imaginario era otro, la situación era otra, ¿sí? Todo era distinto. No nos podemos imaginar. Si viajásemos en el tiempo de esa época, no entenderíamos nada de lo que estaba pasando. A partir de 1950, que es un poco lo que estuvieron viendo en la unidad uno, cuando se desarrolla la ciencia política, la mayoría de los gobiernos que son analizados por la ciencia política son los gobiernos que llamamos democráticos. Y la democracia no es algo que nació en 1816, ni en 1860, ni en 1880. La democracia, para nosotros, es en 1983. Empieza a manifestarse por primera vez la democracia, elementos de lo que podemos llamar una democracia, con la ley Sáenz Peña de 1912 y las primeras elecciones con sufragio, que llamamos universal, que era masculino, pero que para el imaginario de la época era universal, en 1916. Y tenemos un largo, conflictivo proceso, nunca concluido, que va entre 1912 y 1983 de violencia política que tiene tal vez como trasfondo, si uno mira a largo, digamos, una visión holística, un intento de establecer, además de una república, una democracia. ¿Siguen este razonamiento? Fuimos república, costó mucho ser república, somos democracia y costó mucho también ser democracia. Y hoy somos una república democrática. ¿Me están siguiendo el razonamiento? De hecho, no todos los partidos políticos que hoy conocemos eran democráticos antes de 1983. Lo fueron después. ¿Mm? No, no estoy queriendo con esto estigmatizar, estoy tratando de explicar para que se entienda. Tal vez yo tampoco hubiese sido democrático en 1970 o en 50 o en 40. No sé qué hubiese sido en mi vida, ni tampoco lo de ustedes. Hubiésemos tenido otras ideas porque habríamos nacido, vivido otras épocas. Bien. Porque Sector. también los ¿Cómo? porque también los periodos democráticos eran muy cortos. Había interrupciones permanentemente y cada poco la experiencia democrática. Por eso digo que es efectivamente así, porque no es, la democracia no es un régimen político pacífico o al que se llega pacíficamente. Leo, te voy a silenciar, ¿puedo? Porque me hace ruido el... Ahí está. Es decir, ni la república es un régimen de gobierno pacífico, ni la democracia es un régimen de gobierno pacífico. ¿A qué me refiero por pacífico? No se llega pacíficamente a esta forma de gobierno. Cuando se declaró acá que íbamos a hacer una república, eso fue una declaración de guerra a España, porque era romper con el régimen monárquico. ¿Siguen? Y cuando se declara que somos una democracia, tampoco es pacífico, porque es por parte de las fuerzas del orden, vamos a llamar el Partido Conservador, el PAN, el roquismo, es decirles, mira, a partir de ahora puede haber otra fuerza que puede ganar en elecciones y que puede pasar a gobernar y ocupar los puestos que están ocupando ustedes. Eso tampoco lo quisieron aceptar los partidos oligárquicos conservadores del régimen que va hasta 1912 y que después
son los protagonistas del golpe del 30. Siguen este razonamiento. Es sencillo de entender. Ahora, cuando ustedes lean a Sartori, Sartori escribe ese texto en 1994 que tienen, ya está viejo, pero aunque esté viejo funciona igual. Y no quise dar las cosas más nuevas, pero no tiene sentido. Sartori en 1994 se pone a analizar formas de gobierno en regímenes democráticos. Nuestra democracia en ese momento era muy joven, porque de 1983 a 1994, 11 años. ¿Sí? Él no analiza en ese texto formas de gobierno de regímenes democráticos de América Latina. Los estoy poniendo en situación para que puedan entender el texto. Sartori es un autor italiano que en 1994 analiza formas de gobierno de regímenes democráticos de países que nosotros hoy conocemos como de primer mundo u occidentales. Porque Sartori es un cientista que hace teoría política y ciencia política y establece las bases de la ciencia política, y por eso lo tuvimos en la unidad 1, post 1950, cuando la ciencia política de los países que llamamos más desarrollados, o también podemos llamar imperialistas, llámenlo como quieran, eh, consolidan regímenes que entienden democráticos. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de 30 años de desarrollo o 40 años de desarrollo, digan 1950 hasta 1994, 45 años de desarrollo de, de partidos, perdón, de esos países con regímenes democráticos constitucionales, dice, bueno, yo lo que veo, dice Sartori, es que dentro de la constelación de regímenes democráticos hay distintas formas de gobierno. No todos los países con regímenes democráticos tienen la misma forma de gobierno, dice Sartori. Algunos países democráticos tienen formas de gobierno parlamentarias. Otros países tienen forma de gobierno presidencialista. Y otros países tienen forma de gobierno, él llama semipresidencialistas. Y menciona el caso francés. Pero hay muchos partidos que tienen una combinación de parlamentarismo y de presidencialismo. Y cuando escribe, está pensando en esos países, no está pensando en Argentina. Me están siguiendo el razonamiento, ¿no? Entonces tenemos nuestro país, que se debatía en el texto que tienen de Gibson y Faletti, por qué tipo de fisonomía íbamos a tener. Y consolida una república con unas características específicas. La Argentina continuó desarrollándose. Y nosotros hoy, no, no hoy, y nosotros cuando sancionamos nuestra constitución, decidimos, inspirados entre muchos autores en las ideas de Alberdi, en la Constitución de Chile de 1831, en la Constitución Americana de 1787, tener un presidente, acá viene el puente, que reemplazara la figura del monarca. ¿Oyen bien lo que estoy diciendo? Nosotros, cuando decidimos ser una república, no podíamos poner en el poder ejecutivo a un monarca. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos, como hicieron los americanos, poner un presidente que reemplazaba al monarca y que se sostenía en el cargo, esa era la idea, con el apoyo o podía ser vetado en sus políticas públicas con el veto de la legislatura que representa a las diferentes provincias, en el caso de Estados Unidos, a los diferentes estados. Y eso está reflejado en el Senado de la Nación. Entonces, ¿qué había dicho Alberti? Vamos a decirlo ahora. Alberti dijo, darle a un presidente todos los poderes que haya que darle, pero dárselos todos a través de una constitución. Y decía también, el presidente es como un rey, pero con una limitación en el Parlamento. Esto también está tomado del modelo inglés
perdón que junte todo, pero yo lo digo, después pueden repetir el video 500 veces, inspirado en un autor que se llama John Locke, que escribe un texto que se llama Segundo ensayo sobre el gobierno civil y habla del Parlamento que tiene que de alguna manera limitar el poder del gobierno. Entonces nosotros adquirimos como forma de gobierno muy tempranamente la forma de gobierno presidencialista. Pero no estábamos pensando en el presidencialismo del que habla Sartori en 1994, pensando en los países de Europa postguerra. Nosotros tomamos la característica de presidencialismo solo para ser una república que se oponía a la monarquía en el año 1853-60. Entonces, somos un presidencialismo que tal vez poco tiene que ver con las características del presidencialismo de las que Sartori habla. Algunas cosas se parecen y muchas cosas no. ¿Siguen este razonamiento? No es que él desarrolla un marco teórico a medida de América Latina. Y acuérdense, ahora que digo esto, la importancia que le atribuimos a Oslak en la unidad 2, cuando él dice, es importante crear marcos teóricos que se ajusten a nuestras propias realidades. Vieron que él ahí desarrolla ese concepto de estatidad. Y acá viene un poco el planteo de la clase y de la unidad y de la orientación de la lectura. ¿Cuál es la idea? La idea es que lean los dos textos, el de Gibson y Faletti, el de Sartori, que entiendan que hay un salto, digamos, temporal muy grande, que adviertan que Sartori habla de presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo, no para nuestro país, y que sepan que nosotros establecimos la forma de gobierno presidencialista en el año 1860, al calor de las batallas del siglo XIX, que nada tenían que ver. Y entonces, con esas dos lecturas, voy a preparar un trabajo que haga lo siguiente, siempre con el mismo tenor del que venimos trabajando. Perdón, Julieta, si es complicado. Si no, no pasa nada. Pero yo siempre apelo a sacarles el jugo, ¿entienden? Lo mejor de ustedes. Que hagan lo siguiente, que lean los dos textos. Yo les hago de repente dos preguntas locas de cada texto que no son tanto para mí, sino que son para que ustedes las escriban y puedan poner en palabras lo que entendieron. Entonces digo, bueno, dos palabras del texto de Sartori, o tres, dos o tres palabras del texto de Gibson y Faletti. ¿Para qué son esas preguntas? Son de situación, me ubico en uno, me ubico en otro, pero este habla de esto. Gibson y Faletti hablan de esto. Y después viene la parte 3, que es la que es más interesante. Bueno, ¿cómo relaciono yo esto? ¿Se parecen las instituciones de gobierno de la escala Sartori a nuestra idiosincrasia o no se parecen? Y ahí viene la parte tal vez más audaz, que es la que yo venía pensando para que trabajen, que sería la de la proposición. ¿Cómo llamarían ustedes, por ejemplo, a nuestro tipo de presidencialismo? Eh, ¿Qué le agregarían que Sartori no menciona? ¿Entienden? ¿Qué cosas se podrían incorporar a nuestras instituciones de gobierno, a nuestra constitución, que tienen que ver con América Latina o mismo con Argentina? Si no se les ocurre nada, no se les ocurre nada. Pero la idea es que a partir de la lectura de los dos textos puedan desarrollar tal vez mínimamente, yo sé que es un esfuerzo muy grande, un marco teórico propio, un diseño propio. Es como decir, che, me voy a poner yo en el papel de alguien que tiene que legislar. No legislar, no es la palabra, no es legislar. Es pensar nuestras propias instituciones. Porque finalmente son profesionales en potencia. Que, y yo apelo a la intelectualidad. Y ustedes vieron que yo siempre estoy tratando de saltar el debate ideológico. No porque yo no tenga mi ideología, que sí la tengo, sino porque apelo a que se rompan el marote pensando con honestidad intelectual las posiciones, las diferentes tensiones que existen. Es lo que podemos llamar las diferentes Argentinas imaginadas. Estoy tomando un autor acá que menciona este texto. Porque no todos pensamos el país de la misma forma. Pero, ¿a qué apelo con el trabajo? A que más allá de por los posicionamientos de cada uno, intenta ver que hay muchas posiciones, que esas posiciones se pueden plasmar en instituciones y que podríamos tener un presidencialismo a medida
totalmente distinto del que Sartori explica para países europeos. Un presidencialismo que piensa en las provincias, un presidencialismo que piense en el puerto, ¿entienden? Un presidencialismo que piense en aquellas batallas, que piense en esos heridos, de esas guerras perdidas, de esos disgustos eternos que hacen que no pueda reconciliarse la Argentina. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Yo hablé, yo veo el país desde la capital federal y encima soy comerciante, tengo industrias, viajo cuando viajo, veo otras realidades y pienso, claro, Olarí, ¿cómo corno van a entender las problemáticas de, de un, no sé, un corte, un piquete en Corrientes? ¿Entienden lo que decir? No entienden nada de lo que está pasando. ¿Y cómo podemos pensar desde el piquete la problemática de Corrientes? Por decir un problema. Y es difícil acercar esas posiciones porque no nos pensamos ni en el contexto, ni en, ni en los tiempos, ni en las distancias. Y es todo muy difícil de entender. Entonces yo digo, ¿cómo se puede institucionalmente componer todo eso? Para que se entienda lo que estoy pensando, pero no lo estoy diciendo. Por ejemplo, en el campo se quejan de que pagan muchos impuestos que son dilapidados por un gobierno que vuelca todos sus recursos en la provincia de Buenos Aires y empiezan los problemas entre pobres, peleas, ustedes entienden lo que yo digo, ¿no? Y desde la Argentina imaginada industrial dicen no, porque el campo tiene que aportar, el suelo es de todos, y si no aporta no se redistribuye, así consolidamos una industria. Y hay algunos que dicen yo no quiero ninguna industria, y hay gente que no trabaja y le importa tres pepinos, si hay industria o no hay industria, si hay campo o no hay campo. Bueno, nuestras instituciones de gobierno, ¿pensaron todo eso? ¿O son instituciones de hace un montón y los marcos teóricos que tenemos no se ayornan para nada? ¿Y los partidos políticos dónde corno están en la Constitución o en las relaciones de gobierno? O en ¿entienden? ¿Qué tipo de partido tenemos? ¿Partidos provinciales? ¿Partidos nacionales? ¿A quién representa cada partido? ¿Cómo hacer con todo ese cóctel? Bueno, entonces, leen el texto de Sartori. Primero lean el de Gibson y Faletti. Al revés hagan. Y después el de Sartori. ¿Por qué? Porque el de Gibson y Faletti primero tiene una continuidad con lo que vienen trabajando. ¿Sí? Entonces, como bien tienen una continuidad, están más amigos. Y además, cuando vayan a de Sartori, vienen como cargados de contenido histórico. Entonces lo leen y lo leen críticamente. ¿Por qué? Porque dicen, pero este tipo está hablando de Estados Unidos cuando habla de presidencialismo. ¿Por qué no habla de nuestro presidencialismo? Entonces vienen criticándolo. Ojo, a mí me encanta Sartori. No estoy haciendo una crítica en el sentido negativo. Él no tenía por qué pensar en nosotros cuando lo escribía. Somos tal vez nosotros los culpables de leerlo y no leer otra cosa, ¿entienden? Eh, no- pero después leen parlamentarismo y dicen, pero hay un montón de gente que habla del parlamentarismo en Argentina, pero ¿tiene algo que ver o no? Tal vez sí, tal vez no. Hay cosas que se parecen, cosas que no. Bueno, voy a hacer algunas preguntas orientativas de las tres formas de gobierno de la escala Sartori, del texto de Ibsen y Faletti, y después concluyentes para el trabajo. Básicamente, eso sería la unidad 3. Ari, llegaste para el final, perdón. Pero, porque si yo explico, avanzo, empiezo a explicar todo, pero la idea es como orientarlos en la lectura. Entonces, ¿cuáles son? ¿Entendieron, no? Gibson y Faletti, la historia de las guerras entre las provincias y la provincia de Buenos Aires y la sanción definitiva de una constitución y la imposición de un orden por la fuerza. Un orden, un presidencialismo, una república. No hay democracia, no hay régimen democrático. Pasan muchos años. Tenemos hoy teorías políticas que hablan de formas de gobierno de regímenes democráticos y tal vez, con Sartori, no se ayornan a nuestra propia idiosincrasia. Tenemos a Sartori que habla de formas de gobierno bajo regímenes democráticos. Detecta tres: presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. Cuando habla de presidencialismo,
él está pensando en Estados Unidos, nada más. Cuando habla de semipresidencialismo, está pensando en Francia, nada más. Y cuando habla de parlamentarismo, va a hablar de tres tipos de parlamentarismo: Italia, Alemania y, e Inglaterra. No piensa en otras cosas. Ustedes van a encontrar en las tres desarrollos, tanto presidencialismo como parlamentarismo, como semipresidencialismo, van a encontrar aspectos de nuestra institucionalidad. Todos les va a llamar la atención, pero van a advertir también que nada se ajusta específicamente a nuestro modelo, porque son tipos ideales que no están pensados para nosotros. Entonces, todos se parecen en algún punto y todo es diferente en otro punto. Y la idea es que ustedes con las lecturas vayan reflexionando y generando a partir del trabajo que les propongo y la motivación que a mí me gusta, un espíritu crítico. ¿Qué significa un espíritu crítico? No matar un texto, no desvalorizar un texto, sino generar una reflexión propia. A eso se refiere uno con crítica. No es una crítica negativa ni positiva, es una crítica reflexiva. ¿Se entiende todo esto? Creo que es la mejor guía de lectura que les puedo dar para leer los textos. Ari, te perdiste tú una parte, pero agarraste al final. Si quieres decir algo, puedes decirlo. Hola, ¿cómo están? Yo diría lo siguiente, porque casualmente estoy preparando una clase de federalismo, ese te cuento. Mm. Y a mí la verdad que me gusta muchísimo el texto de Gibson y Faletti, porque en general cuando se aborda el tema de federalismo, se parte de una definición acerca de qué es el federalismo, la forma de organizar el poder en función del territorio. Es una definición con la que arranca los 5 minutos de una clase de federalismo. Y después todas las relaciones entre el Estado federal, los estados provinciales y una serie de características. Hay un autor muy importante, Vidal Campos, que desarrolla eso. ¿Por qué nosotros les presentamos este texto de Gibson y Faletti? Bueno, porque son eh, autores que intentan plantear una conceptualización de federalismo desde un abordaje histórico. Bueno, ¿cómo se desarrolló todo esto que ahora decimos que es el federalismo y que hemos identificado en la Constitución y en el artículo 121? Y los autores tratan de hacer ese abordaje y explicar cómo se van dando esas relaciones entre las provincias y el Estado federal y las relaciones entre las provincias, por lo menos acá en Argentina. Los autores parten, no lo sé esto que voy a decir, pero creo que son politólogos, parten diciendo esto: che, el federalismo es una conceptualización basada en el proceso norteamericano que creemos, dicen los autores, no aplica tanto al argentino. No queremos desecharlo, pero queremos ampliarlo y complementarlo con cierto marco teórico y cierta tipología que hacen los autores. Y presentan una tipología de el federalismo de 1810 a 1850, 1850 a 1860 y el federalismo de 1880 en adelante. Y ahí hacen una tipología. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho ese texto, esos autores, porque es una forma diferente de abordar cómo se va constituyendo el federalismo y después sí desarrollar y repetir conceptualmente qué es el federalismo, las características y demás. No, me Sí, hiciste pensar que no, sí, que no mencioné la palabra federalismo en toda la intervención, y está bueno. Porque cuando Sartori habla de formas de gobierno, menciona presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo y no habla de la territorialidad, lo que igualmente cuando habla de Alemania. Bueno, no importa. Está bien porque en el diseño institucional es fundamental, así que estuviste bien, Ari. Bueno, esa sería la idea. ¿Estamos más o menos? La idea era este, esta. Menos mal que vinieron, porque no vienen todos. Es una pena que no vengan. Supongo que lo verán después, no sé. Oigan, si tienen dudas, consulten, ¿está bien? No es que no hay problema. Los que no entregaron, entreguen. No es que yo les exijo que entreguen, ya saben, lo que pasa es que después se atrasan y terminan abandonando. Eso es lo que pasa. Por eso yo no quise ponerme Mi estricto. caso, ¿Cómo? yo voy leyendo, pero me tengo que tomar el tiempo de sentarme y hacerlo y responder bien las preguntas, pero sigo la lectura. No la voy a dejar. No, no, es por ustedes, no por mí, porque después si no, como que, uy, no llego,
ya está, abandono, lo hago en otro momento, es una pena. Bueno, así demás, si venís leyendo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran decir? No, yo quería agregar que Dale. en el 83 se retomó un poco la discusión con Nino, eh, si no me equivoco, que encabezó un equipo de gente que se puso a pensar de vuelta a ver qué hacemos con un gobierno que sea sostenible, de Ujú. acuerdo a las características nuestras, y creo que se tuvo en cuenta en algún aspecto en la discusión de la Constitución del 94. Por supuesto. No, no desarrollamos nada de todo esto que estás explicando porque es muy corto y tampoco le dejé texto de esto. Pero en el 83, cuando retomamos la democracia, Alfonsín conforma un grupo de intelectuales a cargo de Nino que se llamó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que es a eso que te estás refiriendo, en donde pensaron una nueva, digamos, nueva forma de gobierno, una nueva ingeniería que se adaptara a todo lo que había pasado en Argentina. Finalmente eso terminó en la reforma del año 1994, con algunas incorporaciones sí, otras no. Muchas de las ideas que Alfonsín tenía se plasmaron, muchas se plasmaron, pero no tal cual las había pensado ese Consejo de Consolidación para la Democracia, y se hicieron todas en una época en la que había cambiado mucho la corriente de pensamiento mundial, porque habíamos pasado de una etapa de mayor intervención del Estado a la de, a partir de los años 90, del neoliberalismo, el consenso de Washington, y la Constitución sinceramente quedó como quedó. Pero ya que haces esta mención, digamos que, porque no lo había dicho, porque no quería embarullar, pero bueno, lo voy a decir igual. Nuestra constitución, nuestro diseño institucional, incorporó elementos que van a leer cuando lean a Sartori de lo que sería el semipresidencialismo francés. ¿Sí? Cuando lean el modelo semipresidencialista en el texto de Sartori, que es uno de los 3 capitulitos de esas paginitas que les dejé, van a ver que Francia tiene un sistema semipresidencialista. Y nosotros, en el año 1994, incorporamos también una figura que es la del jefe de gabinete, que sería algo así como el primer ministro, tratando de emular esos diseños europeos. Hay debates a más de ya 30 años. ¿Cuántos años de la reforma? 94, 2004, 2014. Van a ser 30 años de la reforma de la Constitución. Hay debates respecto de qué pasó con la figura del jefe de gabinete, si tenemos o no tenemos un sistema semipresidencialista o no, si funcionó la figura del jefe de gabinete o no. No les quiero hablar más de esto porque yo siento que si les hablo mucho de esto, este, no van a entender un pirulo. Y la verdad es que no quiero que no entiendan un pirulo. Esa, si vos, ¿cómo es tu nombre? Porque te aparece Tati, pero no sos Tati. ¿Cómo era tu nombre? Me olvidé. Daniel, Ah, Daniel. Si vos, Daniel, querés hablar de esto, está buenísimo. Yo no quise mencionarlo acá porque es tantos temas y esto ya no es de tanta profundidad, pero es un poco más profundidad de la que ustedes tienen para leer y no quería como volverlos locos. Yo, Daniel, encantado al revés, me encanta si vos lo querés desarrollar más en el trabajo. No voy a preguntar específicamente para no volverlas locos, locas. Nada más que por eso. No, pero pienso que, Daniel, si te interesa, lo podrías plantear como pregunta. En principio podrías decir cuál fue el objetivo buscado, te lo puedo decir yo desde mi punto de vista, atenuar el presidencialismo como objetivo, como espíritu, con qué institutos que se incorporaron en la reforma, en la Constitución, jefe de gabinete, Consejo de la Magistratura, un montón de cosas que se agregaron y te podrías preguntar, ¿este fue el espíritu? ¿Lo Si no, podríamos tal vez pensar? en la parte, ¿saben? No te preocupes, Daniel, les digo una cosa. Miren, en la unidad siguiente, que es la 4 aparece específicamente todas las instituciones. Hay textos que hablan sobre esto. Tal vez lo trabajamos en la unidad que viene. Entonces Así no que, vimos nada. así que esto lo dejamos bárbaro, así y después en la que viene lo desarrollamos mejor. Bueno, bárbaro. ¿estamos? ¿Hago una pregunta? Pregunte nomás. Sí, no, cuando dijo lo de la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se refiere hasta la batalla de Tejedor por la capital. Claro. Ah, sí, imaginé. José, ¿fuiste vos el que me dio el texto de Pagni? ¿Eh? ¿Quién me mandó el texto de Pagni? ¿Fuiste vos? ¿O No. fue otra? Yo te lo mandé. Ah, vos me lo mandaste. Sí. Espectacular. Lo puse a disposición.
Sí, sí, lo vi, lo vi. No, porque yo vengo con ese texto, me encanta. Sí, él lo cuenta, él cuenta toda esa batalla de Tejedor. Sí, pero es esa, José, Ah, sí, sí, es la sí. de Tejedor. Sí, sí. Quienes no entienden nada, ponen en Wikipedia rápido, ponen batalla de Carlos Tejedor y sale dos, tres líneas. Sí, Este, porque me imaginé que estaba hablando de que también después continuó el conflicto con la provincia de Buenos Aires por la capital. por supuesto, Eh, sí, exacto. Y Entre Ríos, la guerra fue en el año 1874, me parece. Porque resistía Entre Ríos al poder de Buenos Aires, no quería perder esa batalla, digamos, y de ujú. resignar el poder, ¿no? Bueno, eso lo van a encontrar en el texto. Lean tranquilas, tranquilos y bueno. ¿Alguna pregunta más? No, no. Bueno, listo, estamos entonces. Después les digo, después mando las consignas el fin de semana, pero ya viendo la clase ya entendieron de qué va, y sigo recibiendo los trabajos y les digo después cuándo es el próximo encuentro, ¿está? Bárbaro, Perfecto, profe. Dale, Gracias. Listo. Que anden bien. Chao. gracias. Chau, chao. chau.